Buenas. En este vídeo vamos a hablar de la abstracción. He añadido su apartado del Palacio de la Memoria, que ahora os comentaré para que podáis representarlo mentalmente. A nivel de teoría, decir que la abstracción es una parte importante de la programación orientada a objetos y maneja la complejidad ocultando todos los detalles innecesarios al programador o al usuario y permite darle solo las funcionalidades que sean relevantes, creando una interfaz simple que oculta la implementación compleja, permitiendo que el usuario interactúe con un sistema sin necesidad de entender su funcionamiento interno. Dicho con otras palabras, es un concepto de la programación orientada a objetos que lo que dice es que si tú al final, el usuario final o una persona que tiene que trabajar con el código, realmente solo tiene que entender ciertos elementos del código y no necesita conocer toda la implementación, tú puedes abstraerla de tal manera que la persona que la use solo tenga que conocer aquellos elementos que sean pertinentes. Esto pues ayuda de cara a que a veces se puede entender mejor el código, permite que la funcionalidad del usuario final sea mucho más simple y tiene una serie de ventajas. Aquí pues he hecho un ejemplo que ahora os voy a explicar, donde es un combate entre personajes y la persona que tuviera que ponerlo en práctica solo tendría que utilizar este método y instanciar los personajes que quieren que luchen. Realmente hay muchísimo código y esa persona pues a lo mejor no le importa. Si tú le explicas a esa persona que cada personaje tiene una vida, puede hacer un daño y puede tener una probabilidad de esquivar, y hay personajes buenos y personajes malos, que se lucha de esta manera, pues diciéndoles eso y diciéndole que solo tiene que utilizar el método de enfrentarse, pues para esa persona sería mucho más cómoda, más cómodo realizar esto que entender todo esto. Dicho todo esto, yo aquí he puesto un ejemplo que sería que en este apartado del juego, este hueco, lanza una piedra que hace aquí un boquete, que ahora os enseñaré. Lo que pasa es que como he regrabado el vídeo de la segunda vez, pues el boquete ya está hecho. Pero bueno, ese hueco lanzaba esta piedra y esta piedra al tocar la pared se rompía. Yo como persona que juega al juego no necesito saber qué fuerza es necesaria por parte de la piedra cuando golpea la pared para que ésta se rompa o si hubiera una X menos fuerza si rebotaría. Yo lo que necesito simplemente es el hecho de que me ha hecho un espacio y yo puedo entrar y ver que hay un personaje con el que tengo que hablar. De tal manera que aunque esto a nivel de complejidad de código pues tenga un montón de elementos que han hecho los programadores para que el hueco lance la piedra justo cuando yo estoy subiendo, al caer justo al tocar la pared, esta se rompa, etcétera. A nivel de yo como jugador, no tengo prácticamente que hacer nada. Y esto sería un poco un ejemplo de la abstracción. Por seguir con el ejemplo del código que he planteado, aquí yo realmente tengo que tengo que realizar tres instancias, instanciando estas tres clases, y utilizo enfrentarse. Enfrentarse es un método estático que yo le he dicho que va a tener un jugador que se va a pegar con tantos enemigos como yo añada por parámetro. Aquí por parámetro añadido 2, pues se tendrán que enfrentar a esos dos enemigos. Este primero es del siguiente. Para cada enemigo de los enemigos, si el jugador, su salud es mayor que cero, me va a hacer un print del jugador y un print del enemigo. Estos print, si yo lo hiciera aquí, vamos a ver que nos imprime esto. Esto es porque yo he utilizado aquí el método especial str que me permite imprimir un mensaje cuando yo hago un print de la instancia. Si yo lo dejara como lo tenemos normalmente, si yo hiciera un print sobre la instancia, me diría a qué clase pertenece y cuál es su posición en memoria.
Haciéndolo de esta manera, pues yo puedo imprimir ese mensaje, que me puede ser útil para la funcionalidad, en este caso, del juego. Aquí imprimo el jugador, imprimo el enemigo y aquí llamo a combatir hasta la muerte. De manera que combatir hasta la muerte lo que hace es que yo por parámetro coge el oponente y si la salud del personaje es mayor que cero y la salud del oponente es mayor que cero, se realiza atacar. Y en el caso de que la salud sea mayor que cero, pues el oponente ataca. ¿Qué es atacar? Atacar, lo que se le está diciendo en este método de distancia es que atacas al objetivo, donde si la salud es mayor que cero, la persona ataca al objetivo y se recibe el daño. ¿Qué es recibir daño? Pues en recibir daño, yo aquí lo que he hecho es hacer un random random. Random random lo que hace es darme un número aleatorio entre 0 y 1. De manera que como yo lo que quiero es que de alguna manera, según la probabilidad de esquivar, a veces esquiven y a veces no, yo aquí le digo, si la probabilidad asociada cuando hago el random es mayor que la probabilidad de esquivar, en ese caso, pues te comes el golpe. Al comerte el golpe, como yo tengo un contador que es la salud, aquí le estoy diciendo que le tiene que restar la cantidad. De manera que una vez que le haya restado la salud correspondiente, yo quiero que me saques el máximo de la salud, coma cero. Esto es para que, por ejemplo, si la salud es 30, el máximo de 30 o cero es 30. Pero si la salud fuera negativa, como yo considero que cuando un personaje llega a cero ha muerto, pues yo quiero que se quede con el cero. De manera que aquí me va a decir eh, el personaje ha recibido tanto de daño y su salud actual es la que sea. Y si la salud ha llegado a cero, quiero que ponga que ha sido derrotado. En caso contrario, ¿qué pasaría si el random random es menor que la probabilidad? Pues en ese caso esquivó el ataque y por lo tanto no se le resta salud al personaje. Luego, de cara a las clases, yo he hecho una clase base que es personaje, que tiene nombre, salud, probabilidad de esquivar y el daño que hace el personaje. De esta heredan jugador y enemigo. Jugador hereda de tal manera que, por ejemplo, como solo he creado un jugador, pues tiene 100 de vida, un 30% de probabilidades de esquivar y 20 de daño. Y lo único que tenemos que añadir cuando instanciemos es el nombre. Y en el caso de enemigo, lo he igualado de tal manera que como yo quería luego realizar subclases de esta, donde la vida, el ataque y la probabilidad de esquivar fueran diferentes, pues luego heredan enemigo y aquí ya le añado los elementos que van a tener por defecto como parámetros y el nombre que es lo que quiero que cambie. ¿Cómo se podría haber mejorado esto? Pues yo podría haber hecho, en vez de utilizar jugador, podría haber creado subclases de jugador que fueran, por ejemplo, vagabundo, piromante y tal, que por ejemplo pudieran tener clase base. Y por otro lado, yo podría haber en los enemigos, por ejemplo, poner boss igual a true o boss igual a false. Y en el caso de que un personaje sea boss, que tenga unos comportamientos específicos cuando esté por debajo de qué cantidad de vida. De manera que de esta manera, pues se me haría muy fácil realizar cambios en el código con el que yo pueda implementar lo que yo deseo. Y bueno, para que veáis ya lo que es la ejecución, yo aquí estoy ejecutando jugador 1, enemigo 2. Y aquí vemos que, a ver, vamos a hacer otra ejecución. Aquí vemos que, por ejemplo, el boss esquivó el ataque, vemos que luego el miniboss ataca, que el elegido cuando ataca y no esquiva el golpe recibe tanto de daño y se le queda en tanto la salud, etcétera, hasta que se acaba el combate. Y bueno, espero que con este ejemplo más o menos veáis un poco el caso de la abstracción. Buscáis ejemplos por internet, de ejemplos a lo mejor más sencillicos y tal.
Y bueno, cualquier cosilla me lo dejáis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.